Muy buenos días a todos los que están conectados a través de internet. Les enviamos un saludo acá desde el salón de la congregación de Temuco, mermada por el frío y la mañana. Estuvo helado hoy día en la mañana acá en la ciudad de Temuco. Esperamos que el calor del sol que ya salió haga nuestra población en la tarde. No tanto, porque estamos en los días sin levadura, entonces no queremos que crezca así como la levadura, sino que crezca de manera que las personas que no han podido llegar, producto del frío, lo hagan en la tarde. Enviamos un saludo a todos los que están conectados nuevamente y en especial a Santiago allá. No sé cómo estará el tiempo allá, ya estos días otoñales se empieza a sentir la diferencia entre la mañana y las tardes. Si bien la tarde está un poco fresco, después la tarde vuelve a salir el calor. Estamos en un salón nuevo donde nos conectamos cuando hay estos servicios que son dobles de la mañana y la tarde, para poder tener un espacio, un comedor para conectarnos, para comer y también un espacio para conectar, un espacio doble. Hoy día es el 7º día de la fiesta de panes sin levadura. Estamos ya a horas de terminar esta semana en la que guardamos durante 7 días, nos abstuvimos de comer pan leudado, pan inflado. También antes tuvimos la ceremonia de la Pascua y reflexionamos y vivimos aquella experiencia juntos y recordamos durante estos días y durante esta temporada, de una u otra manera, lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, que es un paralelo, como dice el libro de Corintios, que está escrito para nosotros, para estos tiempos, donde aprendimos que como el pueblo nosotros caminamos junto a nuestro Salvador, y esa experiencia de caminar con Él, de que Él va por delante de nosotros, guiándonos, va por atrás, cuidando nuestras espaldas, nos abre nuestros mares de dificultades, destruye a nuestros enemigos. Él es el que lo hace. Es una experiencia que nosotros la vemos reflejada en esa alegoría que fue hecha, no solamente escrita, fue algo que ocurrió realmente para nosotros entender lo que vivimos en estos tiempos. Una experiencia espiritual para nosotros. Pero a partir de mañana volveremos a la rutina, volveremos a comer leudado, dejaremos de mirar las etiquetas de las masas al comprar un elemento y nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué después de la fiesta? ¿Qué hacemos con lo aprendido? ¿Qué hacemos con lo vivido durante esta semana? ¿Cómo seguimos adelante? ¿Tuvo sentido todo lo que hicimos? ¿Tuvo sentido si eso nos ayudó a encauzar nuestra vida? ¿A cambiar parte de nuestra vida? Vamos esta mañana a tocar 3 puntos que pueden ayudar a dar respuesta a esas preguntas. ¿Qué hacemos con lo aprendido? ¿Cómo seguimos adelante? Y si todo esto va a tener un sentido para nuestras vidas. El primer punto, para ayudarnos a esto, para tener una guía, y esto es con esta fiesta y con uno lo puede analizar para el resto de la fiesta, para el resto de las actitudes que realiza durante
el resto de los sábados, el resto de las actividades, las fiestas, todo lo que hacemos en base al plan de Dios. El punto número 1 sería recordar lo vivido. Recordar lo que hemos aprendido. Porque durante de estos días santos, los que vivimos, incluido hoy, estos días entre medio, donde nos abstuvimos de comer leudado, no solo recordamos un evento antiguo, sino entendiendo lo que ocurrió en el pasado, debemos pensar para nosotros que vivimos una experiencia. No solamente recordamos un evento pasado, sino que nosotros vivimos una experiencia este año 2025. Y vivimos una experiencia, como decía anteriormente, donde vimos al Verbo, a Jesucristo, guiando al pueblo de Israel, cuidando sus espaldas, solucionando sus problemas, con nosotros también durante esta semana. Él caminó con nosotros, Él nos cuida, Él nos guió. Entonces, si vivimos alguna de esas experiencias, las reconocemos, debemos recordar lo vivido. Durante esta fiesta de panes sin levadura, podemos mirar algunos personajes bíblicos, algunas historias bíblicas que quizás no son tan reconocidos, pero que pueden darnos algunas enseñanzas que representan lo que quiere decir estos días. Por ejemplo, durante la fiesta de los panes sin levadura, fue que encausada en esa temporada que se relata el episodio de los hombres caminando hacia Emaús. Y ellos vivieron algo que nosotros quizás también pudimos experimentar durante estos días. Vayamos a Lucas. Vayamos a Lucas. Lucas, el capítulo 24. Y noten, voy a leer del versículo 17, 17, que aquí estos hombres iban caminando y se les acerca Jesús y le dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y estáis tristes? Y otra vez quiero recordar, esto ocurre durante la fiesta de los panes sin levadura. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en Jerusalén han acontecido estos días? ¿A qué se refería este hombre? Claramente a la crucifixión y muerte de Jesucristo. Y luego todo lo que ocurrió esa tarde, donde hubo un temblor, hubo oscuridad, más bien un terremoto, oscuridad, y los rumores ya a esa altura, ¿cierto? De este, podríamos decirlo, o no podríamos decir, de lo que ocurrió, que fue la resurrección, el cuerpo no encontrado de Jesucristo. Y entonces él le pregunta qué cosas, porque quería que ellos le dijeran. Y dice: Jesús, varón profeta poderoso en la palabra de Dios y de todo el pueblo. Y aquí empieza a relatar todo lo que ocurrió. Y noten el versículo 25, porque está relatando acá, dice
Jesucristo les dice, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Les empezó a predicar el Evangelio. Durante la fiesta de los panes sin levadura, le empezó a hacer encajar quién era Jesucristo y las cosas que tenía que vivir. Les enseñó y les ayudó, les repasó una historia que ellos conocían, una Biblia que ellos sabían de qué se trataba, pero le hizo entendimiento. Entonces estos hombres que iban conversando de estos acontecimientos, para ellos contemporáneos, para nosotros una noticia impresionante. Yo pensaba en la semana cómo sería si hubiera periódicos en esa época, cuál sería el titular de ese día. No se encuentra el cuerpo, murió Jesús, discípulos dispersos, tumba vacía. Ellos tenían el rompecabezas, las piezas, tenían la cajita del rompecabezas, pero no lograban unirlas en su mente y en su corazón. Quizás como algunos de nosotros, que conocemos el plan de Dios, conocemos sus escrituras, conocemos lo que hay que hacer durante estos días, sabemos de qué tenemos que abstenernos, pero ¿logramos unir las piezas? Sabemos las enseñanzas, los hechos. Y ahí aparece Cristo, caminando con ellos. Y aunque ellos no lo reconocieron del todo, sin embargo su corazón ardía, nos dice la Escritura después. A nosotros nos ardió el corazón, reconocemos, porque el punto era recordarlo de Dios. Esta semana, alguna escritura que nos hizo sentido, algo que nos movió de todo lo que hemos practicado durante esta semana. ¿Ardió nuestro corazón? Puedo contar dos experiencias, una personal y otra de un amigo que me lo contó, que él primero estaba con mi hijo, estábamos comiendo y había llevado de colación unas galletas de arroz, pero él sentado en la mesa no las quería comer. Y él me dijo a mí, no las quiero comer porque estamos en la semana de panes sin levadura. Y a mí me dio un poco de risa, pero con el amor que siento, yo le dije, bueno, esas galletas no son de levadura porque son de arroz, las puedes comer. Y vi cómo se las terminó de comer inmediatamente porque tenía hambre, tenía ganas de comérselas, pero él se estaba absteniendo de comer levadura. Y eso sí hizo que mi corazón ardiera, porque me di cuenta de que todo lo que habíamos conversado, aunque parezca que no se escucha, parezca que ellos ponen la comida por delante, no fue así. Lo mismo un amigo que me contó que su hija, al comprar en un negocio, fue escogiendo dulces que regularmente no escoge porque no quería obtenerse de la levadura. ¿Cómo fueron aprendiendo? Y aquí cobra sentido, ¿cierto? Cuando vemos, por ejemplo, esta tarjetita que no se va a ver porque tengo este filtro puesto, pero que hicieron ellos, que donde dice Pascua Antigua, Pascua Actual, y ellos conversaron y saben y escuchan este mensaje aunque estén haciendo otras cosas, aunque estén pintando, aunque estén mirando para otro lado, están escuchando y están aprendiendo. Y eso a mí en lo personal me hace que cobre sentido todo lo que estamos haciendo, al igual que estos hombres, que quizás en el momento no lo entendemos bien, pero cuando lo recordamos para atrás sentimos que nuestro corazón ardía. Y luego, más adelante, estos hombres, fue que al partir Jesucristo el pan, finalmente lo reconocieron. Cuando Jesucristo parte el pan, este acto simbólico de compartir ese pan sin levadura, durante esa semana de panes sin levadura,
que ellos lo reconocieron. Y ellos reconocieron al Salvador, al que los guía, al que les enseña, al que les abre las Escrituras, durante la fiesta de los panes sin levadura. Y el relato lo deja de una manera simbólica, para que nosotros entendamos que el hecho de comer pan sin levadura, el hecho de partir el pan, no es algo que tenemos que hacer rutinariamente. Es algo que tenemos que hacer y meditar. Partir el pan durante la fiesta fue lo que abrió los ojos de estos hombres. Podemos aprender mucho de estos relatos que ocurrieron. Y así como esos hombres en el camino a Emaús, muchas veces nosotros también tenemos algunos de estos hechos en nuestra mente. Cristo murió, celebró la Pascua, nosotros también. Sabemos que la tumba estaba vacía, sabemos que fue crucificado, pero aún con todo ese conocimiento, nuestros corazones podrían estar apagados. Estos hombres, confundidos, desanimados, tenían todos los elementos, guardaban la fiesta, vivieron personalmente las experiencias del primer siglo, pero no conectaban los puntos hasta que Cristo mismo caminó con ellos. Y es algo que debemos reconocer y anhelar, que Cristo camine con nosotros para poder conectar de manera espiritual todos estos puntos. Como decía el primer mensaje, por nuestras propias fuerzas, nuestras propias acciones, nuestras propias o nuestro propio intelectualismo, no vamos a ser capaces de abrir nuestro corazón. Él es el que abre las Escrituras. Él es el que hace arder los corazones. Y eso mismo ocurrió con nosotros. Y debemos reconocer y recordar esos momentos. Sacamos la levadura, limpiamos la casa, vimos a la familia participando, entendiendo. Y esta historia y otras historias nos ayudan, nos recuerdan que incluso después de la Pascua ese acto simbólico representativo del sacrificio máximo de Jesucristo, que Jesucristo no solo la enseñó, sino que la vivió personalmente para aquellos discípulos, cuanto más para nosotros. Todavía necesitamos caminar con Cristo para que arda nuestro corazón. Que Él nos hable, que Él nos guíe, que Él parta el pan con nosotros. Para que ese Espíritu Santo haga clic dentro nuestro. Y esa experiencia se vuelva real, emocionante y transformadora para nuestras vidas. Y entonces, estas fiestas no solo era eliminar la levadura, sino experimentar esa relación con Cristo. ¿Vivió algo este año que sea así? Anótelo, guárdelo para usted, pero no lo olvide. Grábelo en su memoria. Anótelo y trate de revivirlo. Recuerde cómo lo vivió. Otro punto importante que deberíamos hacer un esfuerzo para recordar después de estos días. El punto número 2 sería caminar con propósito. Entonces el primero era recordar lo vivido y el punto número 2, caminar con propósito. Porque después del Éxodo, después de la Pascua y durante los panes sin levadura, Israel tuvo que caminar. Y durante esa caminata cayeron en quejas, en miedo, en idolatría.
Y así como ellos, nosotros también salimos de nuestro Egipto. Intentamos salir del pecado. Y salimos del pecado físico, de la levadura, de lo que hincha la masa, de aquello. Pero la Biblia dice que debemos caminar con propósito. Y traía aquí una escritura que ya leyó Don Omar en 1 Corintios, capítulo 5. Voy a leer del versículo 6 en adelante. Tenía el 7 y el 8, pero voy a leer el 6 porque tiene mucho que ver igualmente. Dice, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y debemos recordar lo vivido y debemos caminar con propósito. El propósito de ser cada día más parecidos a Jesucristo no debe olvidarse de nuestro andar y de nuestro caminar. Y no olvidar que un poco de levadura leuda la masa. Un poco de jactancia. Un poco de sentirnos ya con ese aire de que no necesitamos esta fiesta quizás. Que ya dominamos la manera de sacar la levadura. Que ya dominamos la oratoria, que ya dominamos el sentarme en los servicios. Que ya tenemos ese puesto asegurado. Recuerden que la humildad es un agente importantísimo para el cristianismo. Reconocer que Cristo es el que abre los corazones, Cristo es quien abre las mentes. Entonces, la jactancia es la levadura que nos habla el apóstol Pablo acá. Creer que nosotros podemos ser capaces por nuestra cuenta. Levadura retirada, comimos sin levadura, nos abstuvimos de la levadura y nuestros corazones fueron limpios también. Durante esta fiesta vimos a nuestros hijos recordando lo que significa sacar la levadura. Y lo vimos no solo con palabras, sino con acciones. Y entonces, ¿qué queda ahora? Mantenernos en este rumbo. Y no es sencillo, pero debemos hacernos el propósito de continuar sacando la levadura espiritual. Porque si bien es cierto, se acaba la fiesta física de quitar este simbolismo, debemos mantener nuestra casa limpia, figurativamente y espiritualmente. ¿Qué hábitos debemos seguir eliminando? ¿Qué tipo de pan estuvimos comiendo esta semana? Simbólicamente me refiero. ¿Qué estamos compartiendo con otros? Y nos deja la tarea de compartir realmente lo que es necesario. Compartir la palabra de Dios. Predicar el Evangelio. Hay un tercer punto que me gustaría hablar, que el primero fue, como dijimos, recordar lo vivido. Segundo, caminar con propósito. Y el tercero es recordar o crecer con esperanza, o crecer en nuestra esperanza. Recuerda uno de los hechos más
importantes dentro del plan de Dios que ocurrió durante la fiesta de los panes sin levadura? No fue solo un milagro del pasado, porque la resurrección de Cristo no es solo un milagro del pasado, no solo fue una señal para aquellos tiempos. Esa resurrección de Cristo que ocurrió durante los días de panes sin levadura es una promesa de vida para nuestro futuro. Es una promesa de nuestra futura victoria. Cristo resucitó para poder darnos la vida eterna. Don Omar leyó Romanos 5. Voy a ir al versículo que él leyó. Romanos 5, el versículo 18. Porque dice, porque por la transgresión de uno vino la condenación, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y si continuamos leyendo el capítulo 6 de Romanos, dice voy a leer del versículo 1, dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, o de otra manera dicho, continuaremos con nuestra levadura porque Cristo lo hizo por nosotros. De ninguna manera. Y el versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Y aquí haciendo un recordatorio para cada uno de nosotros de lo que ocurrió en un día como hoy, en un último día de panes sin levadura, que el mar rojo fue abierto y simbólicamente el pueblo de Israel fue bautizado. Nos está haciendo un recordatorio de nuestro bautismo. Y el versículo 4 y 5, que son los que yo traía, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, que es el simbolismo del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. La resurrección de Cristo es una fuente de esperanza para nuestro camino, de algo que ocurrió durante esta semana de panes sin levadura. La resurrección de Jesucristo nos recuerda que es posible vencer. Y no cualquier victoria. Es posible vencer a los enemigos más grandes que tenemos hoy en día. Es posible vencer el pecado, representado por la levadura. Es posible vencer a Satanás, representado por ese faraón. Y es posible vencer a la muerte. Porque si perseveramos hasta el fin, venceremos a la muerte y resucitaremos con Jesucristo en el día que Él lo determine en su venida. Dejemos que Él nos revele su camino. Dejemos que Él nos emocione. Dejemos que Él viva en nosotros. Recordemos otro relato que ocurrió durante la fiesta de los panes sin levadura. Quiero ir a Juan 20. Juan el capítulo 20. El versículo 24. Está el relato de la incredulidad de Tomás. Del versículo 24 en adelante le dijeron a él, los discípulos,
que había resucitado. Y él dice en el versículo 25, si yo no viere en sus manos su señal, no creeré. Ahora bien, él buscó, pidió que ver, necesitaba ver para creer. Y noten que la Escritura dice que 8 días después, probablemente una semana después de la fiesta de los panes sin levadura, de cuando él había solicitado creer, ver para creer, se acerca a Jesucristo en el versículo 27 y le dice aquí a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Métela, no seas incrédulo, sino creyente. Y entonces Tomás, reconociendo su incredulidad, reconociendo que él quería ver y reconociendo ahora sí que veía a quien tenía que ver, respondió, Señor mío, Dios mío, reconociendo la divinidad de Cristo. Estas fiestas también pueden continuar como en Tomás enseñándonos, más allá del día séptimo. Nos pueden seguir mostrando si nosotros durante estos días pensamos en que queríamos agrandar nuestro conocimiento, relacionarnos mejor con nuestro Salvador. Estas fiestas profundizaron la enseñanza para Tomás de este Verbo encarnado, el Hijo resucitado, ese Salvador viviente que vino a ser parte de la salvación física y espiritual de Tomás. Y este no fue el fin para Tomás. Fue quizás el fin de la fiesta de los panes sin levadura, pero fue quizás el inicio de una nueva etapa en su vida. Cada uno de nosotros puede volver a llenar su vida de cosas que quizás no dejen espacio para hablar de estas cosas, para reflexionar en estas cosas, o cada uno puede volver a mantener una vida sin leudantes, una vida vacía en jactancia y mantenerse en este camino. No volvamos a llenar nuestras vidas de cosas que nos alejen de las buenas noticias del reino de Dios. Hermanos, la fiesta de los panes sin levadura está llegando a su término. Esta fiesta que nos enseñó acerca de la limpieza física, nos enseñó, nos ayudó a transformarnos, pero estas enseñanzas no terminan hoy. Y si decidimos caminar con Cristo, lo podremos seguir haciendo el 8º, 9º o 10º día, el resto del año. Recuerden, caminen y crezcan en el Señor. Cristo resucitó, Cristo vive y va adelante y nos enseña con propósito y con esperanza nuestro andar en este camino. Muy buenos días.